Bueno, vamos a abrir un melón complicado, ¿eh? Un melón complicado que igual se nos atraganta con algunas de las pepitas, pero creo que es algo de lo que se debe hablar porque es actualidad y sobre todo porque me apetece, porque después del soberbio, soberano partido de ayer de Kylian Mbappé, creo más que necesario desahogarme y comentar lo que pienso sobre esto, porque, señoras y señores, el panorama del fútbol está cambiando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en este vídeo donde vamos a hablar, como dice y cita la miniatura, del futuro. Y sí, no es que veamos el futuro, no es que seamos aquí ahora videntes, pero lo que está claro es que estamos viviendo una etapa en la que estamos sufriendo muchos cambios en el fútbol, ¿eh? Estamos viendo cómo hay un poco de trasvase de poderes en según qué aspectos, claro está, y en según qué futbolistas. Estamos viendo la más que decadente bajeza de nivel de Cristiano Ronaldo, que acaba de marcar su primer gol en 2022. Un Cristiano Ronaldo que hace poco era considerado como los mejores del mundo y que le podía y cuestionaban pelearle balones de oro a Leo Messi, como evidentemente la edad y el talento, pues el talento se mantiene, pero la edad no perdona. Y estamos viendo cómo esa decadencia se hace plausible y palpable, sobre todo en el Manchester United, uno de los clubes de sus amores. Y esto también, parece ser, le está llegando a Leo Messi, aunque a todos nos duela un poquito. Y digo que a todos nos duele porque es evidente que siendo culé tienes que amar a Leo Messi y estimarlo hasta la saciedad, como yo lo hago y como yo entiendo que lo tenemos que hacer todos los culés, porque tenemos que estar eternamente agradecidos a un futbolista que nos entregó sus mejores años de fútbol, eso sí, siempre yo creo recompensados por parte del club también, ¿no? Que históricamente pues le ha blindado, le ha protegido y le ha querido con su afición y con todos sus estamentos hasta el final de sus días aquí. Un futbolista que se tuvo que marchar, porque se tuvo que marchar, cada día se saben más cosas de lo que verdaderamente pasó, y se tuvo que marchar a contracorazón, ¿no? A contracorriente de lo que él quería. Él al final siempre ha querido quedarse aquí, jubilarse aquí, lo ha dicho siempre, y su único amor, aparte de la selección argentina, del albiceleste, pues es Barcelona. Un Messi que, como digo, se marchó a París a cobrar lo que su entorno, su padre o él consideraban que merece cobrar aún. Un Messi que, al parecer, para mí, erró el tiro pues, de una manera bastante brusca, ¿no? El Barça ha perdido muchísimo sin Messi, pero Messi también ha perdido muchísimo sin el Barça. Al final te da pena ver partidos como el de ayer, el primer partido que veo del PSG, donde ves a Messi ser uno más. Es exagerado. Ves a Messi y dices, ¿pero por qué nadie se la pasa? ¿Por qué nadie se lo da? Dásela a él, que marque él. Aquí se lo dábamos todo pasaba por sus pies, porque era el mejor y es lo que hay, y teníamos que potenciar su imagen. Entonces yo creo que ese ecosistema que le creamos aquí en nuestro equipo a Messi, pues le hacía brillar muchísimo, muchísimo más, ¿no? También es obvio que él allí al club, al PSG, lo respetará, pero no lo respetará como respetaba al Barça. Y estará centrado, pues quizá en llegar mejor físicamente al Mundial o a saber lo que tiene allí, ¿eh? Porque ya sabéis que en el PSG le dejan hacer un poco lo que les da la gana a los futbolistas. Esto hablando del pasado, ¿no? Y en el mismo partido de ayer coinciden Messi y Mbappé. Y es Mbappé el que le regala el penalti a Messi. Tíralo tú, Messi lo falla, puede pasar. Courtois a día de hoy es el mejor portero del mundo. Pero Mbappé da una clase exagerada a nivel de fútbol, velocidad, desborde, regate y gol. Decide él el partido. Le regala, como digo, el penalti a Messi y luego decide él el partido en el 93, creo. Ni Neymar, ni Di María, ni Messi, ni nadie. Mbappé. Y esto ha abierto un debate y un melón que ya está encima de la mesa. ¿Quién es el mejor jugador del mundo a día de hoy? Pues yo lo digo ya. Para mí es Kylian Mbappé. Es un futbolista que yo lo veo y me emociono y disfruto viéndolo. Y lo voy a seguir haciendo hasta que fiche por el Real Madrid. Que entonces empezaré a sufrirlo. Pero es lo que hay. Nos ha tocado vivir esta cara de la morena en este sentido. Ellos se han tenido que comer 12, 13 años de Leo Messi. Nosotros a saber cuánto nos tenemos que comer de Kylian Mbappé si acaba llegando al Real Madrid. Pero si acaba llegando al Real Madrid, nos va a poner las cosas y las épocas muy difíciles.
Un futbolista no hace equipo, evidentemente que no, pero una estrella rutilante como lo es Mbappé, un futbolista de 10, genera muchísimo peligro y sobre todo genera pues que tu rival te dé bastante más miedo de lo que da a día de hoy el Real Madrid. ¿Cómo se contrarresta esto? Muchos hablan de Haaland. Haaland es un tremendo futbolista, un tremendo goleador, voraz, algo exagerado. Pero fíjate, le ponemos los mismos adjetivos a Haaland que le poníamos a Cristiano. Mbappé, y esto es así, es mucho más futbolista. Haaland es una bestia física, vuelvo a decir, un devorador de goles, de récords, un tipo que va a meter de 10 centros seguramente 11 goles. De 10 va a meter 11 goles. Algo que nos falta. Evidentemente, un tipo Cristiano, un tipo Lewandowski, un delantero de aquellos que hacen época, que revientan todos los récords del mundo. Pero si nos ponemos a pensar en quién podría ser mejor, futbolísticamente hablando, no a nivel de goles, sería Mbappé. Si Haaland le va a competir los balones de oro o el trono mundial, podrá hacerlo a través de los goles, seguramente. Si Haaland acaba en el Madrid con Mbappé, pues oye, cerramos la paradita. Y a otra cosa, si Haaland acaba en el Barça, igual la hegemonía blanca pues ya no da tanto miedo, porque como decía, un futbolista no hace equipo y al Madrid también se le van a acabar los Modric, los Kroos. Esta gente va cumpliendo años y al final son la sala de máquinas, la que nutren de balones a los delanteros. Benzema también se acabará, Vinicius está y no está de vez en cuando, pero en el Barça se está creando un equipo. Se está intentando conformar un proyecto. Que la guinda debería poder ser un buen delantero goleador. Soy más de los que piensan que ya hemos vivido nuestra época de tener a nuestra estrella rutilante, que coincidió con el mejor equipo de la historia, entrenado por Guardiola, y eso le hizo ser mucho mejor. A la vista está que en el PSG, pues repito, ¿no? Pues le faltan piezas al PSG y tampoco, pues Messi no es el único, ¿no? No es la obsesión de todos, ¿eh? Allí pues se reparten un poco los roles y Messi está un poco más defenestrado. Entonces, en el Barça soy más partidario de que ya hemos pasado esta época, vamos a crear un equipo que pueda competir. El City ayer, ante la exhibición de Mbappé, metió 5 goles. 5 goles. Un City que evidentemente tiene grandiosos futbolistas, pero que no han sido fichados ya siendo grandiosos, sino que han crecido en un colectivo espectacular y para mí el City es el equipo que mejor juega al fútbol del mundo. Tenemos incluso el ejemplo del Liverpool, que es antagonista total al City, juega otra cosa, pero que también tiene 3-4 jugadores que a día de hoy son de los mejores del mundo, pero porque han crecido dentro de un colectivo, dentro de una idea que les ha propuesto un entrenador. Y creo que este debe ser el modelo a seguir. No compitamos con el Madrid, no nos volvamos locos con el Madrid a fichar ahora a ver quién ficha más galácticos. Igual no es eso lo que necesitamos. Igual lo que necesitamos es la guinda de un pastel. La guinda que acompaña a Pedri, a Gavi, a Nico, a los futbolistas estos, a que los haga crecer. Y ser, pues en ese caso, la solución de cara a gol, ¿no? Creo que es mejor así. Fíjate que incluso me llego a plantear, no sé, dentro de todo, que Haaland no acabe en el Barça. Pues fichemos refuerzos para las siguientes posiciones. Está visto que el City sin grandes futbolistas, el Bayern, sin primeras espadas me refiero, claro que tienen grandes futbolistas, me refiero sin primeras espadas, sin 4 de los 10 mejores futbolistas del mundo, compiten cada año por todo. El Chelsea, todos compiten por todo. Igual no hace falta tener a la más grande estrella, pero sí hace falta generar un buen equipo, una buena estructura, que crezcan los futbolistas dentro de una idea. Creo que estamos más cerca cada vez de eso. Prefiero ser un City 5-0, tranquilos, al Sporting de Portugal, un buen Sporting de Portugal, 5-0, con futbolistas como Bernardo Silva, como De Bruyne, Foden, que ya cada día son más reconocidos y mundialmente de los mejores, que quizá pues tener un Barça un pelín más mediocre y tener un Haaland de turno que vaya metiendo goles, ¿no? ¿Por qué no puede estar Haaland dentro de un ecosistema que le haga crecer más? Yo creo que eso es lo que hay que fomentar. Hay que fomentar esas piezas base para tener un muy buen equipo que pueda competir con lo que está cada día más claro, va a ser el mejor futbolista de la próxima década. Sí, sí. Para mí, Kylian Mbappé. Y bueno, dime tú qué piensas sobre esto. Porque me hace gracia. Porque
A nombres no les vamos a ganar, repito, a nombres no les vamos a ganar. Si Mbappé acaba en el Madrid y en el Barça acaba Haaland, si no tenemos un buen equipo, nos va a seguir pasando lo mismo. Vamos a tener un equipo normalito, con un delantero top mundial, el segundo mejor jugador del mundo, a lo mejor, no sé, pero que no le llega a la suela de los zapatos a Mbappé a nivel de fútbol. Mbappé te genera espacios, juega, toca, se mete, entra, sale y además marca. Haaland ahí va un poco más limitado. Haaland es un tremendo goleador. Creemos un equipo que haga jugar al fútbol de una manera brillante y que además, ojalá y podamos complementarlo con un goleador del estilo Haaland. Déjame un like y como siempre, lo que te he dicho, tus comentarios abajo, suscríbete si no quieres perderte nada y nos vemos en el siguiente. Forza Barça.